Yo había pensado plantear esto como una conversación informal más que como una mesa de preguntas-respuestas. Y para introducir un poco el debate, bueno, el título de la mesa es liberar el transporte regulando en pro del consumidor. Y a mí no me deja de resultar algo paradójico el título, esto de regular en pro del consumidor, porque los reguladores muchas veces no regulan en pro del consumidor, sino más bien al contrario, regulan en pro de sus propios intereses o en pro de ciertos lobbies e intereses ya creados, ¿no?, corporativos. Y en el caso del transporte yo creo que es un claro ejemplo de ello, sobre todo en estos momentos en el que existe una guerra abierta entre un sector tradicional y que yo pienso que está abocado, pues quizás, no sé si a la extinción, porque desde luego su actual modelo de negocio se está tambaleando, como es el del taxi, con otros nuevos modelos de negocio en el sector del transporte a nivel interurbano dentro de la ciudad, como es el caso Uber, Cabify u otras compañías del estilo, ¿no? Entonces, a modo así un poco de introducción, me gustaría dar algunas pinceladas sobre la situación actual del sector a nivel España. Y para mí hay tres características esenciales del sector del transporte interurbano. El primero es el sistema de licencias. Las licencias de taxis existen desde hace muchísimo tiempo. Creo que las primeras regulaciones se originaron a principios del siglo XX y tenían un sentido, tenían una razón de ser, básicamente por dos problemas relacionados con externalidades del mercado. Una era la información asimétrica. La justificación de la licencia de taxi radica en que, oye, si tú estás por la calle y necesitas un coche para que te lleve a algún sitio, el problema es que ¿quién te garantiza a ti que el que te va a coger es un sinvergüenza, es un golfo, te va a robar o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, por eso se establece la licencia. Ese es uno de los argumentos. Y luego también está el del poder de negociación. Si tú, por ejemplo, necesitas un taxi urgentemente porque tienes que ir al hospital, la forma de justificar el gobierno la existencia de licencias, la existencia de regulación de precios, es que si tú realmente necesitas ese coche en ese momento, el taxista tiene una enorme capacidad para subirte el precio de forma desorbitada, puesto que ante ausencia de alternativas te puede disparar el precio. Bien, estos dos elementos iniciales que justifican o que justificaban la existencia de licencias han desaparecido. En la actualidad ya no existe justificación alguna por la cual se necesiten licencias de taxi y tampoco licencias de VTC. La tecnología ha superado esas barreras. Ahora cualquiera de vosotros, si pide un Uber o un Cabify, pues sabe perfectamente cuál es el coche, cuál es el conductor, el nombre del conductor ha sido además revisado previamente por la compañía, tienes una valoración, tienes una trazabilidad, sabes dónde te recoge, dónde te lleva, el trayecto exacto, el precio de antemano. Es decir, este tipo de barreras desaparecen por completo. Una segunda característica del sector español es el carácter de monopolio. A diferencia de lo que sucede en otros muchos países, en el caso de España e Italia, existen fortísimas restricciones en materia de taxis y en materia de VTCs. Existe un monopolio de facto. ¿Por qué? Porque las licencias no son ilimitadas. En España, y seguro que José Antonio tiene más datos al respecto, pero en España creo recordar que el número de licencias actuales es de 70.000 y llevan siendo 70.000 desde hace 40 años. Y en el caso de Madrid, que es una de las grandes ciudades de España junto con Barcelona, el número de licencias está estancado en 15.000 desde el año 1975. Y no se conceden más licencias. ¿Por qué no se conceden más licencias? Porque los taxistas no quieren que se concedan más licencias, porque comercian con ellas, especulan con ellas, lo utilizan como una especie de plan de pensiones. Una vez que se jubilan, aparte de que reduce la competencia y por lo tanto pueden elevar las tarifas, tienen una especie de demanda cautiva. Los taxistas son los que hay, son 15.000, no hay más, por lo tanto puedes elevar el precio muy por encima del precio real de mercado, por así decirlo, y encima luego puedes especular con esa licencia. Al día que te jubiles, pues puedes venderla por un precio absolutamente desorbitado. Es decir, para poder trabajar, pues igual tienes que pagar 140, 150, 200.000 euros para conseguir una licencia.
Y el tercer aspecto, y con esto ya acabo mi introducción y doy paso a los expertos, es la situación de las VTC. La situación de las VTC en España, desde mi punto de vista, es una gran anomalía a nivel internacional, porque a diferencia de lo que sucede en otros países, las VTC también están limitadas. Hay un número máximo de licencias. Curiosamente fue Rodríguez Zapatero y bajo el gobierno del PSOE el que liberalizó el sector y permitió en el año 2009 que pudieran concederse todas las licencias que fueran solicitadas. Pero esa liberalización terminó, primero en el año 2013, el gobierno aprobó una reforma legislativa por la cual volvía a introducir restricciones a la concesión de licencias VTC, pero no fue hasta finales del año 2015 cuando realmente especificó de forma explícita esa restricción, y es la famosa restricción 1.30. Es decir, solo puede haber un coche o licencia VTC por cada 30 taxis. Y este es uno de los grandes argumentos que han utilizado los taxistas en las últimas semanas, como bien sabréis, para intentar atacar al sector de VTCs, diciendo es que se han superado los límites, es que no se está cumpliendo la ley. Mienten de forma clamorosa. Es mentira, porque no cuentan toda la verdad. La verdad es que el sector se liberalizó de verdad desde el año 2009 hasta el año 2015 y luego se volvió a restringir. Pero durante el año 2009 al año 2015 se concedieron miles de licencias. Por eso se superó el umbral. Un umbral que, por cierto, se estableció de forma arbitraria a mediados de los años 80 para limitar la competencia del taxi con el tema del surgimiento de compañías con chofer, limusinas, etcétera. Y fue el gobierno del PP en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, tampoco es casualidad, en donde se volvió a establecer esta restricción. Y en esas estamos y en esas seguimos. A mí me gustaría, bueno, una vez descrito un poco este panorama general, entrar en cuáles serían las grandes ventajas de la liberalización del sector, porque ahora mismo está restringido, con fuertes restricciones, pero habéis hecho un informe magnífico sobre las ventajas que tendría a nivel social, económico, etcétera, la liberalización del sector VTCs en España. Por lo tanto, me gustaría que entráramos en cuáles son las ventajas para el consumidor. Pues la primera es el principal ganador sería el consumidor, ¿no? Este es probablemente el titular de todo el ejercicio que se ha realizado, es que el principal beneficiario de que se abriera el mercado sería el consumidor. Algo que nosotros ya intuíamos, porque lo hemos visto en otros muchos mercados. Uber está presente en multitud de países y en multitud de ciudades, y precisamente lo que queríamos era intentar aterrizar los números a qué es lo que podría ocurrir en España, en las dos principales ciudades, en las que tienen más necesidades de movilidad, como Madrid y Barcelona, si esas restricciones se levantasen, si cualquiera que tiene interés en entrar en el mercado puede solicitar una autorización administrativa y poder empezar a operar, ¿no? Y esto es algo que, en fin, hemos visto en Londres, en París, hemos visto en prácticamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos, pero aquí en España, con una restricción tan marcada, con un mercado que sigue siendo exactamente el mismo hoy que el día que yo nací, y tengo ya casi 40 años, el número de taxis a día de hoy es el mismo que entonces. Este tipo de ventajas no se pueden materializar, ¿no? Entonces, lo que nosotros le pedimos a AFI, que es al final en fin, uno de los centros de estudio más prestigiosos de España y que es al que recurrimos para que nos ayudaran a poner los números y aterrizar en fin, una base analítica sólida con la que afrontar un debate que creemos que es muy necesario en España, lo que le pedimos es que nos hiciera un estudio en el que analizase distintos escenarios. ¿Qué podría ocurrir tanto en términos de ganancia del consumidor, en términos de incremento de la economía, de creación de riqueza y empleo, y en términos de externalidades positivas, si esa restricción al número de licencias disponibles sencillamente se levantara y cualquiera pudiera solicitar una licencia y que le fuera concedida siempre y cuando cumpliera unos requisitos marcados en la normativa? El segundo escenario que se construía sobre el primero es, y si además de eso permitimos o autorizamos que se haga pooling, es algo que a día de hoy uno puede hacer si viaja a Londres o a París, pero que sin embargo es imposible en España. Nosotros tenemos un producto que se llama Uberpool, que permite que personas que viajan en una misma dirección puedan compartir un vehículo y de esa manera ahorrar sensiblemente en el coste del desplazamiento, y que en España pues la normativa existente es ilegal. En España, cuando tú alquilas un vehículo, tienes que alquilarlo en su totalidad, no puedes alquilárselo a distintas personas que no se conozcan entre sí, ¿no?
Queríamos saber cuál sería el impacto en términos económicos, en términos de externalidades, de ahorro de emisiones, en términos de incremento de la intermodalidad y el transporte público de una liberalización de esas características. Y en última instancia, les pedimos que además de eso nos fijáramos un poquito más lejos, nos pusiéramos un objetivo que fuera un poquito más allá, ¿no? Y fijándonos en aquellas ciudades en las que la regulación ha permitido que el mercado se desarrolle de una manera mucho más eficiente y en las que las barreras regulatorias son mucho más reducidas, fijarnos en este tipo de ciudades, y en este caso escogimos Londres, y plantearnos qué pasaría en Madrid o en Barcelona si el número de taxis y VTCs que existe en Madrid o que existiese en Madrid y Barcelona fuese equivalente al que hay a día de hoy en Londres. Una cosa que aquí puede sonar a ciencia ficción o a futuro, pero que se está produciendo a día de hoy en una gran capital europea como es Londres, donde el transporte público tiene un peso espectacular, pero donde Uber también tiene una gran implantación y contribuye a complementar el transporte para todos los ciudadanos de Londres. Y los números son sencillamente espectaculares. El estudio ofrece unos números muy potentes en términos de cuánto sería la ganancia del consumidor, pero sobre todo a mí hay uno que me gusta particularmente, que es lo que el consumidor está pagando a día de hoy más por una regulación que es injusta y obsoleta. Y al final aquí las conclusiones que nos ofrecía AFI es que de media los consumidores pagan 4,9 euros de más en cada trayecto, un trayecto medio, lo que extrapolado supone que cada licencia le cuesta a cada consumidor, cada licencia genera una renta monopolística al año de 20.000 euros. Y ese es el número que marca una regulación que realmente no funciona y en la que el que pierde es claramente el consumidor. O sea, 20.000 euros es lo que estaría ganando de más el taxista por esa demanda cautiva, por ese carácter de monopolio con respecto a lo que debería ser un mercado abierto, ¿no? Un mercado 20.000 liberalizado. euros es la renta monopolística. 20.000 al año. 20.000 al año es la renta monopolística que genera el sistema de licencias. José Antonio, ¿y cuáles son, más en profundidad, cuáles serían esas ventajas que sobre todo desde el punto de vista del consumidor y yo creo que también del empleo? ¿Cuáles serían esas ventajas concretas que habéis sacado de vuestro estudio? Bueno, en primer lugar quiero decir que gracias a Uber, nuestro cliente, hemos podido hacer un estudio que llevábamos años deseando hacer. Esto es lo bonito de la consultoría, que a veces viene un cliente y te pide un estudio que llevas mucho tiempo deseando hacer. Porque el tema de la regulación, tú has dicho el título de esta mesa redonda, o este panel, regular en pro del consumidor. Hay regulaciones y regulaciones, y cuando se regula en pro o en beneficio del incumbent, del que ya está establecido desde hace décadas, tal, pierden todos los demás. Un monopolio, por definición, restringe la oferta y la calidad de la misma, restringe el empleo con el que se fabrica o se produce esa oferta, restringe los salarios, restringe toda la capacidad productiva del sector y sobre todo eleva los precios a los consumidores. Cuando se remueve ese obstáculo, esa contingentación, esas barreras, cuando se regula liberalizando en pro del consumidor, suben los salarios, sube el empleo, aumenta la oferta, la calidad de la misma y bajan los precios. De manera que gana todo el mundo, es verdad, excepto el que estaba atrincherado en su muralla, protegido por la regulación. Y esto es lo que nosotros hemos hecho, levantar, es el ejercicio conceptual que hemos hecho, levantar las murallas que protegen a un negocio cualquiera, me da lo mismo que sea este o cualquier otro de los cientos de diferentes sectores que hay en la economía española y ver qué sucede. Ganan los consumidores porque se abaratan los precios de los servicios y reciben unos servicios mucho mejores, porque la competencia es muy sana, ganan los trabajadores porque reciben unos salarios mayores y gana el recaudador de impuestos, porque los impuestos que gira sobre todo lo que se mueve en un mercado liberalizado son mucho mayores. Hemos estimado en este estudio, y pasaré inmediatamente a los datos de empleo, que el mercado de la movilidad en Barcelona y en Madrid es enorme. La movilidad de mercado, todo aquello que se mueve sometido a una lógica de negocio administrativamente tolerado, con sus permisos, con sus impuestos, con su todo, ¿vale? Estamos hablando de 100.000 empleos en Madrid y 50 y tantos mil en Barcelona y de muchos miles de millones de euros de valor añadido, de contribución al PIB. El mercado de la movilidad
asegurado por todos los modos de transporte conocido, urbana, es enorme. Pero es que hay un no mercado de la movilidad, que es el que el individuo particular se abastece a sí mismo con su coche, con su vehículo que utiliza todos los días. Lo que en realidad estamos diciendo aquí y que produce, es el nacedero de todos los números más detallados que voy a dar a continuación, es el tránsito de individuos que usan su coche particular hacia el uso de vehículos de servicio, hacia el uso de transporte colectivo, concesionado o puramente público, ¿no? Ese es el nacedero. Y esos individuos no están entre las generaciones más mayores, que sí, es verdad, hay mucha gente que desearía abandonar su vehículo. La gente joven ya no quiere vehículos, quiere otro tipo de movilidad. De manera que la regulación lo único que hace no es desfavorecer a uno para favorecer a otros, es levantar obstáculos que impiden que la gente realice sus planes de movilidad. Si esa liberalización afectase a las licencias VTC, no estamos diciendo nada en nuestro estudio sobre liberalizar las licencias de taxi. Ellos sabrán cómo ajustarse, porque si no, la competencia les va a dejar vacíos, excepto para aquellos consumidores que solo quieran que les lleve un taxi con su estándar de servicio, me da igual, bueno o malo, pero quien solo quiera que le lleve un taxi tendrá taxis para elegir y para aburrirse. Pero la gente quiere otras opciones. Y si se lo permites liberalizando las licencias VTC, pues entonces nada más que en Madrid crearía casi 7.200 empleos adicionales. Conductores con un estándar de salario similar al que el Instituto Nacional de Estadística indica para los conductores del sector de la movilidad urbana en el conjunto de España. Unos salarios que no están mal. Hemos puesto ese bottom line, 7.200 conductores adicionales. En Barcelona serían casi 5.000. Solo liberalizando las licencias VTC, no yendo al escenario como el de Londres, en donde hay 10,8 licencias de taxi más VTC por cada 1.000 habitantes. Aquí, con este ejercicio de liberalización y que haya todas las licencias convertidas en permisos administrativos, meros permisos administrativos que valen 30 euros a su emisión en el primario, permitidme que hable como financiero casi, pues entonces tendrías todo eso, porque no va a haber infinitos coches VTC. Habrá los que el mercado tolere. Y el mercado tolera más conductores VTC en Madrid y en Barcelona porque los precios caen un 35% en término medio. El precio ponderado del trayecto medio que realizan los individuos. De ahí se derivan todo tipo de efectos beneficiosos. Es más, hay gente que abandona su vehículo particular para coger un vehículo de servicio, para coger un autobús, un metro, para combinar un vehículo de servicio que le hace la primera o la última milla con el tronco que le realiza en ese trayecto un modo de transporte colectivo. De manera que así es como hay que entender la cuestión. Pero es más, la mitad de los efectos de la liberalización, que me he ceñido justamente al empleo para no aburrir con más datos, pero puedo dar más, la mitad de esos efectos están ya en el pipeline judicial. Tú lo mencionabas antes, Manuel, muy claramente. Van a salir en los próximos 1 o 2 años la mitad de las licencias que generaría una liberalización plena. Se liberalice o no, van a salir, porque están siendo resueltas día a día, no con cuentagotas precisamente, de ahí la irritación de los competidores, ¿no? Por los jueces. Esta es la realidad. Y si llegamos a escenarios como el de Londres, donde los estilos de vida, y es verdad, los mecanismos que han puesto en marcha las autoridades municipales para no atiborrar de coches atascados los centros de una ciudad como Londres, pues entonces tendremos que mucha más gente abandonará por fin, y muchos están deseando que aparezca Superman a rescatarles por las mañanas, abandonarán por fin su vehículo, su cochecito Leré, en buena hora, y lo dedicarán a pasear por el campo los domingos, ¿no? A mí me suena un poco este debate. Esto es un debate que es muy recurrente. Ahora se centra en el tema de las VTC, pero bueno, hace poco tuvimos un debate, bueno, y sigue el debate en vigor, con el tema de la liberalización de la estiba, ¿no? Un sector también monopolístico, controlado por un sindicato, por un único sindicato que impide la entrada de nuevos trabajadores, impide que las empresas, los agentes portuarios contraten libremente a los trabajadores que quieran, ¿no? Y eso establece un monopolio también. ¿Y por qué digo que es recurrente? Porque me suena también a cuando aparecieron las low cost, las aerolíneas low cost en España. Bueno, hubo una auténtica batalla campal por parte de las grandes aerolíneas diciendo que las low cost eran inseguras, que se estaba descuidando la seguridad de los viajeros, que prácticamente todas las low cost se iban a caer en cuanto bueno, pues despegaran de los aeropuertos, que encima la calidad era mediocre. Bueno,
Años después de que se liberalizara, resulta que la empresa con mayor transporte de viajeros en España es Ryanair, es una low cost. Y todas las grandes aerolíneas han creado sus propias low cost. Por cierto, las grandes aerolíneas no han desaparecido. A mí, con respecto a esto, me genera una reflexión. Una de las cosas que dicen los taxistas es, bueno, es que si se liberaliza el sector, van a desaparecer los taxis y van a salir perjudicados 100.000 familias. Hay 70.000 licencias, 100.000 familias, es lo que dicen ellos. Bueno, al hilo de la experiencia que tenéis vosotros a nivel internacional, donde estáis operando en multitud de países, donde estáis operando en cantidad de ciudades con menos restricciones que en España o directamente con ninguna restricción, que yo creo que hay ejemplos muy paradigmáticos tanto en Europa como en otros países desarrollados. ¿Ha desaparecido el taxi? No, en absoluto. En absoluto. Además, nosotros siempre decimos que no queremos que desaparezca el taxi. Lo que queremos es que haya muchas alternativas de movilidad, ¿no? Y esta es una más. Pero el ejemplo de las low cost sí que es interesante porque a día de hoy lo que tenemos es un servicio que es un único servicio y que además es un servicio muy caro, que durante los últimos años su precio se ha ido incrementando por encima del IPC de forma constante. Y la alternativa es un uso mucho más eficiente de los activos, en este caso de los coches. Si los vehículos están ocupados un porcentaje de tiempo mucho mayor, entonces el precio puede ser más barato para el consumidor y el conductor puede ganar lo mismo, ¿no? A día de hoy, un taxi en Madrid está ocupado con un pasajero dentro, facturando, alrededor de un 20% del tiempo. El 80% del tiempo restante, el vehículo se dedica a circular en vacío, emitiendo gases contaminantes, o a esperar durante horas en una parada del aeropuerto, de la estación, a que alguien vaya a coger un coche, ¿no? Si eres capaz de, mediante la tecnología y dando mucha información a todas las partes que operan en el mercado, de que esos vehículos estén ocupados mucho más tiempo, el coste puede caer de una forma extraordinaria. De hecho, José Antonio mencionaba que la caída estimada en el estudio es de un 35% si se liberalizasen las licencias. Pero si además de eso se permitiese hacer carpooling, básicamente lo que nosotros hacemos en un montón de mercados bajo la marca de Uberpool, el precio o la tarifa ponderada llegaría a caer más de un 50%. Y esto lo que permite no es solo que el mercado se amplíe muchísimo y que haya muchos más operadores, sino sobre todo permite que personas que a día de hoy no pueden utilizar estos servicios porque son caros, puedan recurrir a ellos. Y ofrece realmente una alternativa a que la gente pueda moverse por la ciudad sin tener que depender de su vehículo privado. No pretendemos que la gente deje de conducir, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Lo que queremos es que haya muchas alternativas para que no tengamos que estar encadenados al vehículo privado. En Madrid entran todos los días alrededor de 1 millón de vehículos desde las distintas arterias que conforman o que fluyen en la ciudad. Si a esas personas se les diera una oportunidad de poder utilizar un servicio distinto, estoy convencido de que muchos de ellos estarían no solo dispuestos, sino encantados a poder dejar su coche en casa y no tener que pasar multitud de horas a lo largo del año, 4 días a lo mejor, a lo largo de todo el año, metidos en un coche atascados sin poder moverse. Yo creo que uno de los grandes mantras que hay con respecto a este debate, en línea con respecto a esto, es que efectivamente, como bien habéis demostrado en vuestro estudio, la liberalización del sector hundiría los precios, o sea, rebajaría de forma muy sustancial los precios y eso aumentaría el mercado. Es decir, por volver a la equivalencia con el tema de las low cost, ¿no? Cuando aparecen las low cost, lo que no tienen en cuenta las grandes aerolíneas es que automáticamente el mercado potencial de posibles viajeros se multiplicó de forma exponencial, de tal forma que mucha gente que antes no se podía permitir volar porque era carísimo, ahora puede volar y de tal forma que se puede ir a Londres un fin de semana por 40 o 50 euros. Por lo tanto, hay negocio para las grandes aerolíneas, pero también hay negocio para las low cost. En el caso de las VTC y del sector del transporte interurbano, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Se reducirían los precios, aumentaría, por lo tanto, la demanda de forma sustancial y eso, José Antonio, corrígeme si me equivoco, también tendría efectos a nivel medioambiental. En este debate que estamos hablando de que hay que cuidar el medio ambiente, hay que reducir las emisiones de CO2, si se sustituyen coches privados por este tipo de transporte, se reduciría también de forma... Absolutamente, porque los 4, 5, 6 minutos que tarda por término medio un conductor en su vehículo particular en encontrar aparcamiento,
cuando se desplaza a la ciudad dejarían de existir, cuando interviene un vehículo de servicio para todas las personas que obviamente decidieran dejar su vehículo particular en casa y pasar a este modo de transporte. La valoración de eso es muy importante. Solo en el escenario de liberalización, no digo ya en un escenario como el de Londres o de carpooling incluso, pues tendríamos una reducción de emisiones de 36,5 millones de toneladas, ¿no? Y de 26,4 en Madrid y Barcelona respectivamente, millones de toneladas, reducciones de CO2, reducciones de emisiones de partículas de todos los calibres y, naturalmente, menos congestión, ¿no? Porque las calles, las calzadas no están ocupadas por vehículos buscando aparcamiento para finalmente encontrarlo a los 6 minutos más tarde, sino que esos coches no estarían fluyendo y no dando vueltas alrededor de las manzanas. El beneficio para las ciudades es manifiesto. Pero yo quería incidir en lo que decías. Esta revolución no perjudica al taxi. Los taxistas también tendrían su chance en un mercado mucho mayor. Y esto es lo que les cuesta entender, o por lo menos a raíz de las declaraciones que se hacen. El verdadero problema cuando tú liberalizas un monopolio que consiste en que los salarios suben, los precios para el consumidor, o sea, lo que tú sacas del bolsillo del consumidor cae y una buena parte va al bolsillo del proveedor del servicio. Lo que definitivamente se reduce es la renta de monopolio. De ahí es de lo que se beneficia la sociedad. Esas rentas de monopolio se trasladan al valor de la renta de situación, del activo, de la licencia que posee el que está dentro de la muralla. Cuando levantas la muralla, el valor de ese activo cae de manera importante. Y este es el problema mollar de las revoluciones digitales. Ha pasado en los low cost, ha pasado en los CDs. Ya era hora de que dejáramos de pagar 15, 20 euros por unos CDs cuya música ahora nos llega a una suscripción ridícula que incluso disuade del pirateo, que ese es el otro aspecto despreciable, ¿no? De comprarte un CD y de quitarles a las productoras, que no eran monopolios, había muchas, pero se lo tenían repartido, ¿no? A las productoras de CDs y a las grandes casas pues quitarles el negocio tan bonito que tenían, ¿no? En beneficio de quiénes, de los consumidores y especialmente de los autores. Sí, por eso digo que no es un debate nuevo, ¿no? Es como si en la época de la Revolución Industrial pues los escribas se manifestaran porque se había inventado la imprenta, ¿no? Se manifestaron. Y se manifestaron, de hecho. Los telares y los luditas querían destruir las máquinas, ¿no? Claro, pero... Por eso bueno, que es algo recurrente. Bueno, creo que ya estamos agotando el tiempo y no sé si yo creo que daría tiempo a establecer alguna pregunta por parte de vosotros, de los asistentes. ¿Sí? Muchas gracias. Yo quería simplemente una cuestión, una afirmación a Ildefonso, ¿no? Nos encontramos hoy a nivel político con una situación convulsa y Pablo Iglesias... decía, si no me confundo, España es un taxista que se levanta cada mañana y se enfrenta a Uber. Pero si me permites, citando también a Pablo Iglesias, que decía aquello de que la política es cabalgar contradicciones, en este caso no puede haber mayor contradicción de alguien que lo que pretende es que se favorezca a aquellos que menos tienen, imponiéndoles un sistema de transporte que es muchísimo más caro precisamente para aquellos que menos capacidad adquisitiva tienen. Si el mercado de transporte se liberalizase y se permitiese hacer carpooling, quienes más se beneficiarían serían precisamente aquellos que a día de hoy no son capaces de pagarse un taxi porque con la capacidad económica que tienen no alcanzan. Por lo tanto, en fin, las contradicciones todo el mundo tiene que enfrentarlas a su manera y yo no soy quien como para decirle a Pablo Iglesias cómo tiene que afrontar las suyas. Creo que había otra mano levantada, ¿sí? En el sentido de lo que has dicho de que hay 1 millón de coches que entran en Madrid cada día, es cierto, y en ese 1 millón de coches hay 4 millones de plazas libres desperdiciadas cada día, porque la tasa media de ocupación es de 1,1 ocupantes. Entonces, la solución es el carpooling, pero no estoy yo seguro que sea el carpooling de los taxis, sino el carpooling de los coches particulares, en mi opinión. Yo me gustaría, a modo de anécdota, yo descubrí Uber Pop cuando llegó a Madrid y lo cogí 2 veces. Y a la tercera no pude porque ya se había prohibido. Lo prohibió un juez. Y la verdad es que a mí me resultó fantástico porque en esas dos experiencias que tuve con un conductor de Uber Pop aproveché para preguntarle, ¿no? Bueno, ¿y usted
usted, bueno, defecto profesional, ¿no?, de ser periodista, como me interesaba mucho esto, y yo le preguntaba, y bueno, ¿y usted se dedica a esto o tal? Y me decía, pues mire, en los dos casos había uno que hacía horas extra, tenía su trabajo y demás, pero hacía horas extra para sacarse un sueldo extra, y otro era un parado, que había encontrado en Uberpop una salida fantástica para su situación. Y bueno, eso parece que tampoco se tiene en cuenta, ¿no? Un país con tantos millones de parados, que esto podría suponer, como bien habéis explicado, la creación de miles de puestos de trabajo y que, sin embargo, no se permite. Si puedo reaccionar a lo que ha dicho, el problema, siempre esas soluciones de hay demasiadas licencias, lo que hay que hacer es incluso reducirlas. No, lo que son tarifas muy elevadas, precios, y Ildefonso lo acaba de decir, que el ciudadano medio no puede permitirse pagar. Y el transporte colectivo no va de punta a punta, no te deja. Tienes la última milla o la primera milla. Bueno, la liberalización lo que hace es que mucha más gente abandone el vehículo particular. Pues el vehículo particular tiene unos costes descomunales, no, creamos que no. Y además, ¿qué haces con el maldito coche cuando llegas tarde a una reunión y no has encontrado aparcamiento? Que es lo que sucede todos los días para cientos de miles de personas. La cuestión está en un mercado organizado, eficiente, barato, con la capacidad suficiente. Y la solución es liberalización. Los taxis tienen un problema, y es que su licencia se reduce. Es un problemón patrimonial. Pero no todos los propietarios de licencias acaban de comprar licencia hace 2 años y tienen el mismo problema que quien compró una vivienda en 2007 y su precio ha bajado a la mitad hoy. Nadie va a rescatar a este último pobre diablo. Y a nosotros estamos incluso hablando de hacerlo, a los que han incurrido en un problema patrimonial. Pero es que una licencia de taxi está amortizada ya 3, 4, 5 o 6 veces. Y todavía queremos que sea el plan de pensiones, francamente. No, yo estoy de acuerdo en que, en fin, hay que, de alguna manera, ayudar al sector tradicional a que se pueda adaptar a los cambios que suceden, por un lado, en la tecnología y, por otro lado, en los hábitos de consumo, porque en última instancia es el consumidor el que está demandando otro tipo de servicio, el que vota con los pies cuando tiene la oportunidad de hacerlo, si es que la regulación permite que exista algún competidor, ¿no? Es cierto que los taxis tienen mucha regulación, es cierto que esa regulación es onerosa, también es cierto que ellos mismos se la han autoimpuesto en determinadas ocasiones. Y son las propias asociaciones de taxis las que obligan a que se tenga que parar determinados días o a que tengan que cogerse 15 días de vacaciones forzosos en el mes de julio o en el mes de agosto, dependiendo de la placa de la matrícula y no dependiendo de si, en fin, de si mi mujer está de vacaciones esos mismos días y es cuando yo me quiero ir de vacaciones. Entonces, probablemente haya que ayudarles a transicionar y a que haya un aterrizaje lo más suave posible, porque es lo más justo y nosotros estamos, en fin, a favor de que esto se produzca de esa manera. Ahora bien, las ganancias son tan evidentes que discutirlas me parece que es, en fin, seriamente difícil. Y precisamente una de las cosas más claras es que la mayor parte de los vehículos van vacíos. La ciudad de Madrid está repleta de calles inmensas, de autopistas en el centro, en las que circulan un montón de cajas de metal con una única persona dentro. De hecho, yo descubrí que al eje que va desde la calle Génova hasta Alberto Aguilera, creo que es, lo llamaban los bulevares. Esto me lo enseñó a mí un taxista. Yo no veo el bulevar por ninguna parte. Hemos destrozado la ciudad para que puedan caber muchas cajitas de metal. Si quitásemos muchas cajitas de metal, el mercado es absolutamente enorme. Lo único que hay que tener es la capacidad de ofrecer un producto que la gente quiera adquirir a un precio que la gente se pueda permitir. Y en esas condiciones, yo estoy convencido, porque así sucede en otras muchas ciudades, y en Madrid se dan todas las condiciones para que eso suceda igual, que los taxis y las VTCs podrían convivir en perfecta armonía. Y luego hay un elemento a mayores, que es que se podría hacer algo que es extraordinariamente sencillo y que ya sucede en algunos países, que es que el taxi, que tiene unas reglas determinadas y que responden a unos fallos de mercado determinados, que es que cuando levantas la mano en la calle o te diriges a una parada en la vía pública, hay asimetrías de información y hay altos costes de transacción que desaparecen cuando esto se realiza a través de una aplicación informática. En lugares como en Holanda, lo que les permiten es que cuando lo que hacen es operar a través de una aplicación, la que sea, pueden operar en condiciones de mercado
y por lo tanto pueden tener un precio que no es el precio regulado. Y pueden vivir en los dos mundos. Si tú levantas la mano, estás cogiendo un taxi y por lo tanto tiene precio regulado y tiene una serie de regulaciones que son las que garantizan en fin, mitigar esos fallos de mercado, y si actúan en el mercado de precontratación a través de una herramienta informática, no se tienen por qué someter a esa misma normativa. Quizás sería una buena manera de contribuir a darles un poquito más de flexibilidad, que sinceramente yo creo que la necesitan. Bueno, pues creo que no hay tiempo, lo siento muchísimo, creo que no hay tiempo ya, era estipulado a media hora. Simplemente bueno, agradecer la asistencia, agradecer el debate y a modo de conclusión decir que, bueno, como dice el propio título de esta conversación, liberar el transporte regulando en pro del consumidor. Ojalá se regule en pro del consumidor, y la mejor regulación que hay en pro del consumidor es que permitir al consumidor que decida libremente cuál es el servicio que quiere, ¿no? Sin más. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y no se conceden más licencias. ¿Por qué no se conceden más licencias? Porque los taxistas no quieren que se concedan más licencias, porque comercian con ellas, especulan con ellas, lo utilizan como una especie de plan de pensiones. Una vez que se jubilan, aparte de que reduce la competencia y por lo tanto pueden elevar las tarifas, tienen una especie de demanda cautiva. Los taxistas son los que hay, son 15.000, no hay más, por lo tanto puedes elevar el precio muy por encima del precio real de mercado, por así decirlo, y encima luego puedes especular con esa licencia. Al día que te jubiles, pues puedes venderla por un precio absolutamente desorbitado. Es decir, para poder trabajar, pues igual tienes que pagar 140, 150, 200.000 euros para conseguir una licencia. Y el tercer aspecto, y con esto ya acabo mi introducción y doy paso a los expertos, es la situación de las VTC. La situación de las VTC en España, desde mi punto de vista, es una gran anomalía a nivel internacional, porque a diferencia de lo que sucede en otros países, las VTC también están limitadas. Hay un número máximo de licencias. Curiosamente fue Rodríguez Zapatero y bajo el gobierno del PSOE el que liberalizó el sector y permitió en el año 2009 que pudieran concederse todas las licencias que fueran solicitadas. Pero esa liberalización terminó primero en el año 2013, el gobierno aprobó una reforma legislativa por la cual volvía a introducir restricciones a la concesión de licencias VTC, pero no fue hasta finales del año 2015 cuando realmente especificó de forma explícita esa restricción, y es la famosa restricción 1.30. Es decir, solo puede haber un coche o licencia VTC por cada 30 taxis. Y este es uno de los grandes argumentos que han utilizado los taxistas en las últimas semanas, como bien sabréis, para intentar atacar al sector de VTCs, diciendo es que se han superado los límites, es que no se está cumpliendo la ley. Mienten de forma clamorosa. Es mentira, porque no cuentan toda la verdad. La verdad es que el sector se liberalizó de verdad desde el año 2009 hasta el año 2015 y luego se volvió a restringir. Pero durante el año 2009 al año 2015 se concedieron miles de licencias. Por eso se superó el umbral. Un umbral que, por cierto, se estableció de forma arbitraria a mediados de los años 80 para limitar la competencia del taxi con el tema del surgimiento de compañías con chofer, limusinas, etc. Y fue el gobierno del PP, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, tampoco es casualidad, en donde se volvió a establecer esta restricción. Y en esas estamos y en esas seguimos. A mí me gustaría, bueno, una vez descrito un poco este panorama general, entrar en cuáles serían las grandes ventajas de España. Y para mí hay tres características esenciales del sector del transporte interurbano. El primero es el sistema de licencias. Las licencias de taxis existen desde hace muchísimo tiempo. Creo que las primeras regulaciones se originaron a principios del siglo XX y tenían un sentido, tenían una razón de ser, básicamente por dos problemas relacionados con externalidades del mercado. Una era la información asimétrica. La justificación de la licencia de taxi radica en que, oye, si tú estás por la calle y necesitas un coche para que te lleve a algún sitio, el problema es que ¿quién te garantiza a ti que el que te va a coger es un sinvergüenza, es un golfo, te va a robar o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, por eso se establece
la licencia. Ese es uno de los argumentos. Y luego también está el del poder de negociación. Si tú, por ejemplo, necesitas un taxi urgentemente porque tienes que ir al hospital, la forma de justificar el Gobierno la existencia de licencias, la existencia de regulación de precios, es que si tú realmente necesitas ese coche en ese momento, el taxista tiene una enorme capacidad para subirte el precio de forma desorbitada, puesto que ante ausencia de alternativas te puede disparar el precio. Bien, estos dos elementos iniciales que justificaban la existencia de licencias han desaparecido. En la actualidad ya no existe justificación alguna por la cual se necesiten licencias de taxi y tampoco licencias de VTC. La tecnología ha superado esas barreras. Ahora cualquiera de vosotros, si pide un Uber o un Cabify, pues sabe perfectamente cuál es el coche, cuál es el conductor, el nombre del conductor ha sido además revisado previamente por la compañía, tienes una valoración, tienes una trazabilidad, sabes dónde te recoge, dónde te lleva, el trayecto exacto, el precio de antemano. Es decir, este tipo de barreras desaparecen por completo. Una segunda característica del sector español es el carácter de monopolio. A diferencia de lo que sucede en otros muchos países, en el caso de España e Italia, existen fortísimas restricciones en materia de taxis y en materia de VTCs. Existe un monopolio de facto. ¿Por qué? Porque las licencias no son ilimitadas. En España, y seguro que José Antonio tiene más datos al respecto, pero en España creo recordar que el número de licencias actuales es de 70.000 y llevan siendo 70.000 desde hace 40 años. Y en el caso de Madrid, que es una de las grandes ciudades de España junto con Barcelona, el número de licencias está estancado en 15.000 desde el año 1975. Yo había pensado plantear esto como una conversación informal más que como una mesa de preguntas-respuestas. Y para introducir un poco el debate, bueno, el título de la mesa es liberar el transporte regulando en pro del consumidor. Y a mí no me deja de resultar algo paradójico el título, esto de regular en pro del consumidor, porque los reguladores muchas veces no regulan en pro del consumidor, sino más bien al contrario, regulan en pro de sus propios intereses o en pro de ciertos lobbies e intereses ya creados, ¿no?, corporativos. Y en el caso del transporte yo creo que es un claro ejemplo de ello, sobre todo en estos momentos en el que existe una guerra abierta entre un sector tradicional y que yo pienso que está abocado, pues quizás, no sé si a la extinción, pero desde luego su actual modelo de negocio se está tambaleando, como es el del taxi, con otros nuevos modelos de negocio en el sector del transporte a nivel interurbano dentro de la ciudad, como es el caso Uber, Cabify u otras compañías del estilo, ¿no? Entonces, a modo así un poco de introducción, me gustaría dar algunas pinceladas sobre la situación actual del sector a nivel